Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Después de derrotar a los etruscos al norte y a los samnitas al este, los romanos ahora miraban a la Magna Grecia al sur para nuevas conquistas. Todo lo que se interponía entre Roma y un imperio italiano eran las ferozmente independientes y desunidas ciudades griegas. A pesar de la amenaza colectiva que era Roma, las rivalidades entre las ciudades de la Magna Grecia impidieron formar una resistencia organizada. Los romanos decidieron que tenían que usar a las ciudades una contra otra, sabiendo que no faltarían cómplices griegos que, a cambio de un trato preferencial con sus nuevos amos romanos, ayudarían a que Roma sometiera a sus compatriotas griegos. Pero los planes romanos se complicaron con la aparición de un ejército desde el otro lado del mar Adriático, liderado por el rey griego Pirro. Respondiendo al llamado de ayuda contra los romanos, Pirro tenía sueños propios de un reino italiano, y aunque ese sueño fracasaría, las batallas que peleó contra los romanos marcaron los primeros disparos en una lucha entre el oeste romano y el este griego, que terminaría recién 100 años después con las incrédulas naciones griegas de rodillas ante sus nuevos maestros romanos. Previo a la invasión de Pirro, el este y el oeste del Mediterráneo habían permanecido más bien separados. Divididos por el mar Adriático y el mar Jónico, las dos partes se habían desarrollado, al menos políticamente, de forma independiente. La atención de los griegos siempre había estado en el este y se consumía en su rivalidad con Persia, cuando no estaban en sus interminables luchas internas. Claro que había griegos que emigraron al oeste, al sur de Italia y Sicilia, pero una vez que fundaban sus ciudades, era como si vivieran en un mundo aparte. La madre patria no intentaba controlarlos, y nadie de las colonias se metía en las riñas internas de Grecia. La única superposición histórica fue la invasión ateniense de Sicilia durante la Guerra del Peloponeso, en el 415 a.C. La expedición había terminado tan desastrosamente para los atenienses que muchos la apuntaban como la causa de la derrota de Atenas en esa guerra. Y por generaciones el pensamiento de ir al oeste llenaría a los griegos de rechazo. Ya tenían mucho con lo que lidiar al este sin cortejar al desastre en el oeste. Cuando Alejandro III de Macedonia asumió el trono en el 338 a.C., toda su ambición miraba al este, con la conquista de Persia y más allá. Siempre ha sido fuente de especulación el pensar qué pasaría si Alejandro se hubiera dirigido al oeste, al naciente imperio de Roma, en vez de ir al este a luchar contra los persas. Solo había alrededor de 1070 kilómetros entre Atenas y Roma, y Alejandro Magno, que marchó más de 4800 kilómetros hasta la India sin ser derrotado, podría haber tomado Italia casi como si anduviera de paseo. Pero los romanos evadieron ese destino, y el más grande general del mundo antiguo llevó sus ejércitos al este, hasta la India, permitiendo que Roma consolidara su fuerza sin interferencias. 40 años de guerra, alianzas cambiantes y rivalidades entre los generales de Alejandro habían sido la secuela de la muerte del gran rey macedonio en el 323 a.C. Pero para el 280 a.C., las cosas se habían estabilizado, para que cuando un comandante griego se volteara al oeste con ambición, solo fue por las limitadas oportunidades de conquista que presentaba el Mediterráneo oriental en el mundo post-alejandrino. Ese comandante, Pirro de Epiro, nació en el 318 a.C., justo en medio de las luchas después de la muerte de Alejandro. Era un príncipe de Epiro, un reino localizado en lo que hoy en día son los Balcanes, es decir, la periferia del mundo griego. Era primo segundo de Alejandro y estaba atrapado en las volátiles luchas por el control de Grecia, Egipto y Persia que se desataron luego de la muerte de este gran conquistador. Su padre fue destronado cuando Pirro tenía 2 años y su familia tuvo que exiliarse. A los 16, su padre ya muerto, Pirro fue puesto de nuevo en el trono de Epiro por el poderoso rey que los había refugiado, pero un año después fue depuesto. A través del matrimonio, Pirro ganó muchos amigos poderosos mientras soportaba este segundo exilio, tomando como esposa una de las hijas de Ptolomeo de Egipto y casando a su hermana con Demetrio, el rey de Macedonia. Con estos nuevos aliados, Pirro reconquistó el trono de Epiro. Unos años después, con su hermana muerta,
Pirro se volvió contra su cuñado y conquistó Macedonia proclamándose como rey de esa tierra. Su reino sobre la patria de Alejandro Magno fue breve y fue expulsado hacia Epiro en el 284 a.C. Para ese entonces, la situación en el este se había solidificado. Lo que alguna vez fue el imperio de Alejandro el Grande, ahora se dividía en 3 reinos principales, que englobaban Macedonia, Grecia, la Persia Seleucida, Asia Menor y el Egipto Ptolemaico. Había poco lugar para un ambicioso líder de 34 años de un reino griego menor. Cuando en el 282 a.C., Tarento, una de las ciudades centrales de la Magna Grecia, mandó enviados a toda Grecia rogando por ayuda contra la influencia romana, Pirro saltó de cabeza. Los reinos más poderosos despreciaron esta oportunidad, pero Pirro vio su chance de obtener la gloria. Quizás no hubiera lugar para él en el este, pero había abundante espacio para un talentoso general que pudiera ganarse un rico imperio en el oeste. Pirro respondió noblemente a la llamada de auxilio y preparó un ejército de 25.000 hombres para rescatar a sus compatriotas asediados, que pronto, si todo salía bien, se convertirían en sus súbditos. Tarento había actuado contra Roma, porque Roma había actuado contra Tarento. Los romanos habían formado una alianza con la pequeña ciudad de Turios, y cuando su nuevo aliado estuvo amenazado, Roma ofreció su asistencia. Esto molestó a los tarentinos, que consideraban los asuntos griegos como su dominio. Estuvieron aún más enojados cuando una pequeña flota romana enviada para reforzar a Turios naufragó y terminó en las aguas de Tarento, lo cual era una clara violación de los acuerdos entre los tarentinos y Roma. Los tarentinos atacaron la flota romana y hundieron un buen número de naves. Así que ahora le tocaba a Roma el estar indignada, y mandaron enviados a Tarento para exigir disculpas. Los tarentinos recibieron a los enviados descortésmente y los echaron con coros de insultos. Roma ya no necesitaba más provocación, y en el 282 se declaró la guerra de inmediato. Antes de que llegara la ayuda de Grecia, los romanos lograron saquear Tarento y empezaron negociaciones de paz con la aristocracia local, que favorecía una alianza con Roma. Una partida de avanzada de Pirro llegó en el 281 a.C., justo cuando se firmaba ese acuerdo, y expulsaron a los romanos. En el 280 a.C., Pirro llegó con su ejército completo, que incluía 4.000 jinetes y 20 elefantes de guerra. Desembarcaron en Italia sin oposición, y el rey griego comenzó a planear la conquista sistemática de la península. Pero los romanos, que hace poco se habían asegurado Italia para ellos, no la entregarían fácilmente. Los romanos enviaron un ejército de 8 legiones al sur para lidiar con esta invasión y se encontraron con Pirro cerca de Heraclea, una ciudad griega localizada en el empeine de la bota italiana. Pirro confiaba que vencería, pero comenzó a dudar cuando vio la forma metódica con la que los romanos construían su campamento fortificado. Esta no era la horda bárbara que los tarentinos le habían pintado. Era un ejército organizado y disciplinado de una sociedad civilizada. Algo preocupado pero decidido, Pirro lideró a su ejército en el campo de batalla. La disciplinada falange griega más que igualó a los romanos, y el ejército de Pirro comenzaba a ganar. Pero los romanos eran perseverantes aún en la derrota, y la batalla desgastó a los griegos. Pirro perdió a 4.000 de sus mejores soldados y vio con consternación cómo los romanos, lejos de romperse y huir acobardados, se retiraban ordenadamente a su campamento. Esto no sería tan fácil como creía. La batalla de Heraclea fue importante por 2 razones. 1. Era la primera vez que las reformadas legiones de manípulos enfrentaban el poderío de una falange griega. Es verdad, las legiones perdieron la lucha, pero no fue algo aplastante. 2. Era también la primera vez que los romanos enfrentaban elefantes de guerra. La caballería romana estaba aterrorizada por estas enormes bestias, y la presencia de los elefantes jugó un rol protagónico en inclinar la lucha en favor de Pirro. Los romanos aprenderían de su derrota y formularían nuevas formas de atacar la falange y otras tácticas para lidiar con los desconocidos elefantes. Tácticas que pondrían en práctica cuando Aníbal también desplegara a estos animales durante la Segunda Guerra Púnica.
Los romanos volvieron a encontrarse con Pirro más al norte, en Asculum, del lado este de los montes Apeninos. Para este entonces, Pirro se había reforzado con algunos de sus nuevos aliados italianos, los más notables entre ellos siendo algunas de las tribus samnitas. Pero el rey griego estaba decepcionado por no haber captado a más aliados italianos. Los romanos habían hecho más para asegurarse alianzas, y el plan de Pirro de convertir en masa a los italianos en contra de Roma no daba mucho resultado. Cuando ambos bandos se encontraron cerca de Asculum, tenían ejércitos de iguales números, algo de 40.000 soldados. Los romanos estaban encabezados por Publio Decio, hijo del héroe de la Tercera Guerra Samnita y nieto del héroe de la Primera Guerra Samnita, que trajo con él nuevas herramientas para lidiar con los elefantes de guerra, que incluían carrozas que rodearían la pierna de los enormes animales con sogas para así hacerlos caer. Háganse la idea como la misma táctica que usaban los rebeldes contra el Imperio en el retorno de Jedi en la batalla de Hoth. El primer día de batalla fue un empate. Los griegos pudieron romper la resistencia de las legiones en el ala izquierda, pero los romanos derrotaron a las fuerzas de samnitas y tarentinos en el centro de la línea de batalla. Pirro intentó presionar su ventaja en el flanco, pero los romanos derrotados se retiraron por una colina empinada, demasiado empinada como para que la falange griega los siguiera ordenadamente. Tirando proyectiles desde allí, los romanos forzaron a que Pirro se retirara, y el día terminó con ninguno de los dos teniendo la ventaja. El siguiente día, Pirro le ordenó a sus hombres que tomaran posesión del terreno más alto, forzando a que los romanos salieran a la planicie llana. Esta vez, sus elefantes aplastaron la línea romana, rompiendo su resistencia. Pirro había ganado de nuevo, pero la batalla fue muy costosa, y muchos de sus mejores oficiales habían caído. Cuando lo felicitaron por su triunfo, famosamente se cuenta que Pirro respondió: "Una victoria más como esta y estoy perdido", así naciendo la expresión victoria pírrica, para describir un éxito que tiene un costo excesivo. Desgastados por luchar contra los romanos, Pirro ofreció términos para la paz, pero fue rechazado por el Senado romano. Fueron persuadidos por el anciano y ahora sí ciego Apio Claudio para que se negaran a todo acuerdo con un ejército extranjero que permaneciera en suelo italiano. En este punto, Pirro se encuentra en una encrucijada. Los romanos acababan de cerrar un nuevo trato con los cartagineses, y ahora estos dos grandes poderes del Mediterráneo occidental no podían ser enemistados. Así que Pirro decidió salir de Italia. Después de todo, su plan era usar una base de poder en Italia para lanzarse por el verdadero premio, Sicilia. Se estaba empantanando en luchas preliminares e innecesarias. No necesitaba las bases italianas, solo hubieran sido algo de ayuda. Así que, razonando de esta forma para salvar su ego, Pirro dejó Italia y se dirigió a Sicilia en el 278 a.C. A esta altura, Sicilia estaba dividida entre los cartagineses, que controlaban el oeste, y los griegos, que controlaban el este de la isla. Al escuchar las noticias de la inminente invasión de Pirro, los cartagineses asedieron Siracusa, la ciudad griega más importante de Sicilia, e intentaron capturarla antes de la llegada de Pirro. Pero no tuvieron éxito, y se retiraron cuando Pirro desembarcó. El rey griego reclamó Siracusa como propia, y lideró a los agradecidos griegos en contra de los cartagineses, que fueron expulsados hasta que solo les quedó una ciudad en la costa oeste. Los cartagineses ofrecieron dejar de lado sus reclamos sobre todo pueblo en Sicilia, con la condición de que les dejaran controlar un puerto. Pero Pirro, confiado en su victoria final, rechazó la oferta. Incapaz de desalojar a los cartagineses de su última fortaleza, decidió atacar la mismísima metrópolis africana. Ordenó a que los sicilianos formaran un ejército y le construyeran una flota para la invasión. Pero para este entonces, los locales se habían cansado del estilo dictatorial de Pirro y se negaron. Con la fuerza de su ejército agotada luego de las campañas en Italia y Sicilia, y su retaguardia presionada por los romanos, Pirro decidió volver a tierras continentales y evitar así quedar encerrado en la isla por la flota cartaginesa. Consolidaría primero sus posiciones en Italia y volvería a Sicilia con un ejército lo suficientemente grande
como para expulsar a los cartagineses de una vez por todas. Así que para el 275 a.C. volvió a Italia e inmediatamente se enfrentó a un ejército romano decidido a desterrar a estos invasores griegos. Se enfrentaron cerca de Maleventum, y una vez más el ejército de Pirro derrotó a las legiones. Pero esta vez las flechas incendiarias de los romanos habían enloquecido a los elefantes de guerra, haciendo que destrozaran las mismísimas fuerzas de Pirro, creando caos y matando una buena parte de su infantería. A este punto las bajas se habían apilado, y Pirro, sin más ideas, decidió que estaba cansado de Italia. Juntó lo que quedaba de su ejército y navegó de nuevo hacia Epiro. Nunca antes un general había ganado tantas batallas sin haber logrado nada a cambio. Los romanos, felices por su derrota victoriosa, renombraron Maleventum como Beneventum, es decir, pasó de ser el lugar de malos eventos a un lugar de buenos eventos. Pirro dejó una guarnición en Tarento, pero los romanos rápidamente aplastaron a los griegos, superándolos en números y asegurando ordenadamente su poder sobre la Magna Grecia. Los romanos ahora controlaban la península entera y probaron ser un poder en ascenso en el ámbito político de todo el Mediterráneo. El este estaba despertando y empezó a notar la amenaza que se formaba en Italia. Mientras los romanos estuvieran confinados a la península, el balance del poder en el mundo post-Alejandro Magno se mantendría. Pero si esta nueva fuerza romana, que acababa de expulsar a un hábil ejército griego, liderado por uno de los mejores generales de su generación, se decidían a expandir sus horizontes, significaba problema para los viejos poderes. La captura de la Magna Grecia representa no solo un paso más en la expansión romana, también daba un golpe mortal a la era de las ciudades-estado en el mundo antiguo. La política que Platón y Aristóteles describían como la forma ideal de gobierno, ahora era una cosa del pasado. La conquista macedonia de Grecia ya había terminado con las ciudades-estado independientes allí, pero hasta entonces habían sobrevivido en las colonias griegas de la Magna Grecia. Ahora el sometimiento a Roma finalizó toda autonomía oficial de las ciudades-estado griegas de Italia, y entonces la política y el gobierno en el mundo antiguo pasarían permanentemente a manos de grandes imperios. La única que resistía era Siracusa, que logró sobrevivir más o menos de forma independiente hasta el fin de la Guerra Púnica. Pero su longevidad solo se aseguraría por una cercana y personal alianza entre Hierón, el rey de Siracusa, y Roma. Si Hierón no hubiera sido amigo de Roma, Siracusa habría caído mucho antes. La ciudad-estado como institución política estaba efectivamente muerta, y Roma le había dado el golpe mortal. En cuanto a Pirro, jamás pudo vengar sus pérdidas en Italia, y supuestamente fue asesinado en el 272 a.C., mientras luchaba en la ciudad griega de Argos, al impactarle una teja de un techo lanzada por una mujer argiva. Jamás alcanzó el imperio que había soñado, y su principal legado fue enseñarle a los romanos cómo luchar efectivamente contra un ejército griego e introducirlos al uso de elefantes de guerra. Los romanos, siempre adaptando sus técnicas, aplicarían lo aprendido 100 años después, cuando de nuevo lucharan contra los griegos. Pero la próxima vez que se encontraran, la suerte cambiaría, y sería el turno de los griegos de perder ante un ejército invasor. Las victorias romanas no serían pírricas, y Grecia sería conquistada fácilmente. Antes de terminar, quiero realizar una especie de consulta de opinión general. ¿Les interesa el mundo helénico y más específicamente la vida de Alejandro Magno? Personalmente es una de las figuras del mundo antiguo que más me ha fascinado desde siempre. La vida de ese joven que, tomando a un pequeño ejército, logra conquistar todo el mundo conocido. Increíble, ¿verdad? Así que estoy formulando en mi mente, quizás realizar en paralelo a la historia de Roma, un podcast que trate sobre la vida de Alejandro Magno, sus campañas y los logros de su breve y espectacular reinado. ¿Cómo lo haría? ¿En qué tiempo? ¿Y en qué términos? Bueno, es algo que todavía no sé. Si les gusta la idea, no duden en comentarme en cualquiera de las redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram,
en Twitter o incluso en los comentarios que puedan hacer en los lugares donde escuchan este podcast. Creo que sería un proyecto muy interesante. La próxima semana nos meteremos de cabeza en las guerras púnicas, la prueba más difícil para Roma, un tiempo de peligro sin igual, el conflicto más importante en la larga historia de Roma. Y después de ello comenzaremos a trazar la lenta caída de la República a mitad del siglo I a.C., que iniciaría una espiral de destrucción y de caos,